sumergido en el tanque. En este caso, este instrumento sí podría servir para medir densidad de lo que se encuentra dentro de un tanque. Y ya cuando es en una tubería, tendríamos que usar un asicortiquis, cuidando aquí la longitud de inserción. ¿Okay? De hecho, este peque también podría servir para medir en tanque, porque lo insertamos por un ladito y puede funcionar. ¿Vale? El principio, pues es el que ya hemos visto, que la densidad es proporcional al cuadrado de la frecuencia de vibración. Dice aquí, el concepto es lo que le pasa al diapasón que sirve para afinar música. Dice, si lo suenas y lo suenas en aire, el diapasón está para producir 1000 Hz. Hay de 440. Ajá. Si lo sonamos y lo sumergimos en aceite, entonces por el medio circundante se va a amortiguar la vibración y se encontrará vibrando aproximadamente a unos 700 Hz. Pero si lo sonamos y lo aventamos en agua, entonces vamos a ver que la frecuencia natural que alcanza andará por ahí de unos 600 Hz. Y así, y así nos vamos. Por lo tanto, podemos ver que hay una relación entre la densidad, aire, aceite, agua y la frecuencia de vibración. ¿Qué más? Pues dice ahí, la densidad del fluido en el cual se encuentra sumergido el diapasón definirá la frecuencia a la cual va a sonar, ¿vale? Y entonces, pues hacemos eso, lo ponemos a vibrar, lo remojamos en el fluido en donde queremos hacer la medición de densidad. Este instrumento ya fue calibrado en planta, entonces ya se conoce esa relación frecuencia-densidad y simplemente se toma la lectura. ¿Cómo se pone a vibrar? Igualito que como se hace vibrar cualquier diapasón. En instrumentación, por supuesto. ¿Cómo es eso? Se colocan dos cristales piezoeléctricos, ahí uno encima de cada horquilla del diapasón. Se energizan con una corriente alterna y entonces ese piezo ahí va a funcionar un poco al revés. Normalmente usamos los cristales piezoeléctricos para que, dependiendo de aquel movimiento que reciban o aquella fuerza que reciban, a veces mediante una presión aplicada, generen un voltaje. Pero ahora es al revés. Ahora se les aplica un voltaje y entonces van a generar un movimiento. Una frecuencia. ¿Vale? ¿Y qué más? Y pues ya con eso se ponen a vibrar aquí los diapasones. ¿Cómo son esos cristales piezoeléctricos? Son como aquí. Tal cual vean, son unos cristalitos. ¿Sale? Esos cristalitos van aquí hacia, pues donde se encuentran los diapasones dispuestos. ¿Vale? Dice aquí, ¿qué tan igual, diferente o más o menos es la teoría de operación de un densímetro de diapasón con respecto a lo que hace un Coriolis para medir densidad? Y pues ya sabemos que son el mismo principio. Vean, densidad inversamente proporcional a la frecuencia de vibración, al cuadrado. Aquí está un cuadradito, al cuadrado de la frecuencia de vibración. ¿Vale? ¿Cuáles son sus componentes? Lo mismo que vemos en cualquier diapasón. ¿Sale? Solo que antes, ¿para qué sabíamos que servía el diapasón? Para medición de nivel. Para detección puntual de nivel. No mide, no puede medir el nivel.
lo detecta puntualmente en el punto en donde se encuentra el diapasón instalado. Pero ahora vamos a utilizar esa frecuencia, en lugar de solo detectar que se ha atenuado, se va a medir. Para que, dependiendo de qué tanto se ha atenuado, corresponda y se haga la relación hacia densidad. ¿Ok? Y sus componentes ven que son los mismos. El housing, donde vive toda la parte electrónica, puede ser a prueba de explosión, pronto hablaremos de ello. Su conexión eléctrica aquí, con sus accesorios para sus conectores, la brida de montaje, la tablilla de conexiones eléctricas, ahí con un housing de doble compartimento, aquí la parte electrónica y acá solo el bloque de terminales. Debajo de la conexión al proceso tenemos pues aquel elemento que va a energizar a los piezoeléctricos y también tenemos un RTD, un instrumento sensor de temperatura. Tenemos aquí sobre los diapasones el elemento piezoresistivo y ¿qué más? Misma cosa acá, de este lado, el RTD PT100 y las horquillas, ¿vale? Que se van a encontrar así vibrando dependiendo de la frecuencia aplicada a los cristales y también dependiendo del medio en el que se encuentren sumergidos, ¿vale? Los materiales de construcción son metálicos y hay una opción de que puedan estar recubiertos de teflón. El recubrimiento de teflón no es para darle resistencia a la corrosión, porque el teflón se permea. Es más para prevenir que las cosas pegajosas se queden ahí muy embarradas. ¿Ok? Y también, si no está cubierto con teflón, se tiene disponible un electropulido para industria de los alimentos. ¿Vale? ¿Cómo se calibran? Estos son los pozos de calibración, vean. Son como ollitas y en las ollitas pues se va colocando algún fluido de referencia para hacer las calibraciones. Una vez que vean, hay diferentes ollitas para diferentes entornos de calibración. También hay unas ollotas. Ajá. Ahí está el queroseno, ¿se acuerdan que se utiliza para calibrar? Y una vez que se instala el instrumento, se voltea la ollita. Se hace con el instrumento de cabeza. Así se hace la calibración. Ese es el banco de pruebas. ¿Vale? Dice, calibración de densidad. El instrumento se inserta en el tanque. Se pone en contacto con aire, queroseno y agua a 20 grados centígrados a estas densidades. En el caso de las muestras líquidas, se ponen en esas como ollitas. Y hay calibración, o más bien la calibración es válida para 0.5 centipoise y hasta 12.500 centipoise. Y así quedaría la curva de calibración, vean, en el aire, después nos vamos hasta allá arriba en el queroseno, con casi 0.8 de densidad, y después agua con casi 1 de densidad. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí dice el tiempo, el periodo, para que la relación sea directamente proporcional, pero recuerden que es al cuadrado. Solo al cuadrado se tiene la relación lineal con densidad. ¿Ok? Si no está al cuadrado, la relación es cuadrática, es de raíz cuadrada. ¿Vale? Esto es importante. Entonces, eso ya lo sabíamos, eso se le hace a todos los densímetros. ¿Qué es lo que hay que resaltar de esto? El ambiente del entorno donde el instrumento estará sumergido. Esto es lo que más nos va a hacer batallar cuando queremos usar este instrumento para medir. ¿Ok? Ven aquí, puede estar adentro de un cacho de tubo o puede estar aquí libre soy dentro de un tanque. ¿Ok? Bueno, dice, cuando lo mandas a hacer,
porque todos los instrumentos se mandan a hacer, no son de que voy a la tienda por uno a ver cuál hay y a ver cuál me acomoda. Bueno, a veces sí, quizá para aplicaciones genéricas. Ajá, podría ser. Bueno, cuando lo mandamos a hacer, hay dos opciones de cómo queremos que se haga la calibración. Recuerden que hay ollitas chonchas, vean, ollitas chonchas, que simulan un espacio ahí de libre espacio. Y hay otras ollitas, vean como estas, delgaditas, en donde pues el espacio es más reducido. Por lo tanto, esas dos condiciones de calibración son cuando el instrumento es libre soy o bien cuando el instrumento va a estar instalado dentro de una tubería de 2 o de 3 pulgadas, cédula 40 o cédula 80 de espesor. Solamente hay esas dos opciones, no hay menos. No puede estar instalado en un espacio equivalente a una tubería de 1 pulgada. No se puede, no hay manera. ¿Y cuál es el mío? Bueno, para free stream o free standing, así como que todo el espacio delante del diapasón está abierto, es para tanques, para instalación en tanques, o bien instalación en tuberías grandes de más de 4 pulgadas, de 4 o más pulgadas de diámetro, el tamaño nominal, ¿ok? Si se pide con calibración para entorno de estar instalado en una tubería, quiere decir que va a estar dentro ahí contenido, encerradito, en un tramo de tubo de 2 o de 3 pulgadas. Mira, falta una comita porque si no son 2 pies, ¿vale? ¿Qué cédulas? 40, que es pues algún espesor ya conocido, o cédula 80, que está más choncho y nos reduce el diámetro interno disponible, de acuerdo con los estándares. Esto se puede consultar en tabla. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque la calibración se afecta por el tamaño del tubo. Ajá. Y la cédula, es decir, se afecta por qué tan cercanas se encuentran las paredes de aquel recipiente o tubería que lo contiene. Uh-huh. Por lo tanto, se tiene que especificar cuándo se manda a hacer. ¿Ok? ¿Qué más? Si la tubería de instalación es igual a aquella condición con la cual se mandó calibrar, entonces no habrá ninguna diferencia o ningún offset en la lectura de medición de densidad. Pero si no son iguales, entonces habrá un efecto. Ajá. Cosa buena, es repetible. Pero si habrá un corrimiento, como un error de cero, hagan de cuenta, un corrimiento en la medición de densidad. Y se puede configurar en campo. ¿Ok? Ahí con un ajustito. Después de hacer algunas pruebas y tomar algunas muestras, tiene que estar bien documentado y bien soportado. ¿Qué les diría yo? Ni le muevan, en serio, ni le muevan. O sea, en la planta no vamos a tener materiales de referencia certificados. Lo mejor es no moverle. Pero si tuvieran que, tienen que saber que el efecto es repetible y se va a producir un offset constante. ¿Ok? Aquí algunas especificaciones de horquillas cortas y horquillas largas. Hay veces que están más cortitas, en otros diseños están más larguitas las horquillitas del diapasón. ¿Sale? Vean, estas horquillas están cortas. Esta lápiz no me sirve. Vean, estas horquillas están cortas y estas están un poco más largas. Ajá. Tienen diferentes especificaciones. Empezando por, vean, el rango de viscosidad
que pueden, dentro del cual pueden medir densidad. Ajá, porque no es lo mismo. Y el diapasón de horquillas largas, dice aquí, es más tolerante a que de repente pues se nos cuele por ahí una burbuja de gas. Y los cortos, esos no son muy sensibles. ¿Ok? Bueno. ¿Qué información se necesita para dimensionar uno? De hecho, se pueden escoger en el toolkit. En el toolkit viene para density. Por ahí, si se acuerdan, viene flow, pressure, level, bueno, primero level, luego pressure, temperature. Y viene también densidad. Estos se pueden especificar y por supuesto nos va a pedir esta información al software. ¿Sale? ¿Cuál es el fluido de proceso y de qué tipo es? Como que en qué presentación viene. Los flujos. Pero si esta cosa no mide flujo. Se necesitan los flujos. Nada más cuando vamos a instalar en tubería. Pero sí se necesitan. Ajá. Los flujos y el tamaño de la línea. ¿Por qué? Porque, como ya vieron en el apunte, esto depende, su comportamiento depende de la velocidad. Por lo tanto, con el tamaño de línea y con el flujo se determina la velocidad. Aquí está, ven, se determina la velocidad. Se necesita saber la cédula de la tubería para poder especificar correctamente el entorno para hacer la calibración. Presión, temperatura, ya saben, mínima, máxima y de proceso, perdón, y de operación, pues sí, de proceso normal. La temperatura, se necesita la temperatura del proceso y también la temperatura ambiente. Se requiere la densidad y el rango, el cambio esperado de densidad, porque por supuesto, si la queremos medir es porque está variando. Y se requiere la viscosidad, ajá, para pues elegir si va a ser de horquillas cortas o de horquillas largas. ¿Ok? Esto nos lleva a seleccionar su longitud y a algunas prácticas de instalación. Eso en cuanto a las condiciones del proceso. ¿Qué más? ¿Qué conexión a proceso es la que necesitamos? ¿Qué materiales de partes húmedas? Si requerimos estas opciones especiales de que esté electropulido o recubierto con teflón, por si hay algo ahí muy pegajoso. ¿Qué requerimientos de salida analógica o protocolizada? Y ya los lineamientos de instalación. Esta es la información necesaria y pues la vista general primera que tenemos del instrumento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Oigan, ¿ya se me durmieron o no me escucho? No, aquí estamos, maestra. Creo que ya me corté. Ah, sí, ahí está. Ya los vi, Erika, gracias. Bueno, ¿por qué tiene que ver el entorno con estas cosas? Estas cosas van a vibrar. Ajá. Y si tratamos de convertirnos en un átomo y nadar hasta donde están los diapasones, así, si nos convertimos en un pequeño microbio, yo a veces sí me siento como microbio. Ahorita no hablamos de eso, ahorita no, ¿sale? Si nos hacemos chiquititos como Ant-Man y vamos a donde están las horquillitas, cuando empiecen a vibrar, si estamos parados en las horquillas, ese movimiento nos va a aventar por allá. Pero queremos regresar.
Y nos va a seguir aventando por allá porque está vibrando, se está moviendo. Ajá, hacia un lado y luego de regreso, hacia un lado y luego de regreso. Si en lugar de ser nosotros una pequeña particulita, nos fijamos en todas las particulitas que están alrededor, las particulitas están siendo aventadas a partir del diapasón. ¿Qué tanto? Bueno, pues las particulitas más cerca van a sentir más cerca el empujón. Las particulitas que estén un poco más alejadas, pues nada más sienten como que la ondita, ¿no? Es como cuando están en un concierto y si están hasta adelante. Si les ha tocado hacer eso, hasta adelante pues están todos apretados. Se mueve alguien y ¡pum! Ya nos movió todos y nos azotó a toda la masa. Si estamos más atrásito, pues vemos como que allá se están como meneando como una ola, ya parecen un fluido de gente, y pues como que nada más nos hacemos tantito para atrás o medio nos mecemos. Y los que están más atrás, más lejos, pues ni cuenta se dan del argüende, ¿ok? Más o menos así es. Por lo tanto, el entorno tiene que ver porque va a afectar la frecuencia, el movimiento de los diapasones si tenemos las paredes cerca y entonces todas esas partículas sienten el efecto del empuje por la vibración de los diapasones, como cuando este está encerrado en una tubería de 2 o de 3. Ajá. Pero si está en libre propagación, es como en el concierto, si yo me voy hasta allá arriba en las gradas, pues ni siento los que se están meneando allá abajo, ¿no? Que ya son toda una masa humana. Me decía un amigo una vez en un concierto, estábamos tan apretados, tan amontonados, tan hechos un muégano, que de repente alguien se cayó. Mm, o más bien, ¿cómo decirlo? De repente, pues como que alguien perdió el equilibrio, pero no se podía caer porque todos estaban apretados, así como palillos apretados, ¿no? Y entonces toda la masa se fue así para atrás y estaban en ángulo, así como los bailes del Michael Jackson, así en un ángulo, así, pero para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y no se podían levantar porque todos estaban hechos una masa, pero así todos, muchos, miles, miles de personas, muchos, eran una sola masa. No se podían caer así de caer para abajo, para el suelo así, de que, ay, me caí para abajo. No, eran una masa, te caías encima del de atrás, pero el de atrás se caía encima del otro y todos así inclinados, ¿no? Como una masa. Si están en libre propagación, pues el de atrás se hace para atrás y ya se va aflojando la masa. Por lo tanto, aquí en el entorno del densímetro, cuando esto tiene libre propagación, pues hay partículas que no se enteran que está viendo empujones allá de las horquillas. Por eso se tiene que calibrar en esas condiciones. Porque ¿qué va a pasar? Empuja a la gente, pero ya saben cómo es, cuando los que están ahí nos empujan para hacernos para atrás, nos volvemos a arrimar para adelante, a ver a nuestro ídolo que está cantando. Bueno, es que a mí me encantan los conciertos, ¿sale? Pero eso imagínenselo a la frecuencia que está vibrando el diapasón. Entonces, eso va a tender a afectar la frecuencia natural. Todo ese efecto se conoce, se estudia, así como viendo cada particulita, se caracteriza y por eso es importante conocer desde antes cómo se va a comportar. Porque si vibra en libre propagación, pues ya se hacen las onditas hacia afuera y se acabó. Pero si todos siguen apretados, se vuelven a pegar al diapasón y los vuelve a empujar, pues ahí vienen de regreso. Ajá. Porque están todos amontonados ahí en la tubería de 2 o 3 pulgadas. Por eso es diferente la calibración, porque la caracterización del procesamiento de señales es diferente. ¿Ok? Bueno. La instalación, la correcta instalación es fundamental para este instrumento, pero fundamental. Ya cuando estamos en clase hago mi seña como si me pusiera un gorrito. Fundamental. Ajá. Porque, pues si ya vimos que tan solo le afecta el entorno, cualquier condición que tenga que ver con un contacto o efecto en los diapasones,
pues se va a dar, va a ocurrir. Ajá. A fuerzas va a ocurrir. Y tenemos que conocer ese efecto. Y además, si sabemos que esto se va a ver afectado, entonces tenemos que, pues, de antemano conocer qué tanto y tratar de reducir esas posibilidades de esos efectos o esa magnitud de ese efecto. Ajá. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo se instala? Se puede instalar en cualquiera de las formas que están en este tanque. Vean, ¿qué tenemos? Tenemos que se puede instalar desde la parte superior del tanque y los diapasones deberán llegar a un punto que sea representativo de todo lo que ocurre en todo el tanque, se está agitando, pues ahí debe ser. El agitador está aventando partículas, por lo tanto también va a tener un efecto. ¿Ok? ¿Qué más? Se puede instalar aquí por un ladito. Y ya, también. Si este punto es lo suficientemente representativo de la densidad en todo el tanque, es válido. ¿Qué más? Se puede instalar en bypass, así como aquí afuera. Ajá. En un lazo de recirculación. Pero vean, necesito una bomba. ¿Se acuerdan que en el densímetro de tubo hablábamos de poner bombas? Pues sirve para esto. En el caso de medir densidad en un tanque y no queremos hacerle tanto hoyo para medir presión, entonces se puede hacer este. Y otra opción es, así en un lazo de recirculación, se toma y se vuelve a aventar al tanque. ¿Vale? Estas opciones hay. Esta última es sobre todo si arriba no tenemos una boquilla disponible. ¿Ok? ¿Qué más? Ahorita me regreso acá. Esto aplica para todos, ¿eh? Long y short. ¿Qué más hay? Aquí. ¿Se tiene alguna recomendación o límite? Cada fabricante tiene el suyo porque pueden variar entre fabricantes. Tiene sus restricciones de la altura de la boquilla de montaje. Hay que recordar, dice aquí, que lo elevado que esté esta boquilla va a contar para la longitud necesaria del tallo del diapasón. ¿Qué más? Si instalamos en tanque, debe haber una distancia mínima, deseable que sea más, para cualquier objeto cercano, la pared del tanque o el fondo del tanque o el agitador, o una entrada de fluido. Vean, aquí está la distancia mínima que se recomienda, o si el tanque llena por arriba, que de la caída también el diapasón tenga una distancia mínima. Si el llenado se hace desde arriba, pues va a burbujear más esto. Igual, distancia mínima. No debemos instalar ahí juntos pegaditos, ¿ok? Ni de tal manera que el disparo, el chorro del llenado, impacte en el diapasón. Si es así, vean esto, no debe impactar en uno de los lados del diapasón, sino que se gira para que por lo menos estas burbujillas pasen en medio de los dos diapasones. ¿Ok? Si no hay de otra. ¿Ok? ¿Y qué más? Y creo que ya. Entonces, en cuanto al tanque, a la instalación en tanque, estas son las consideraciones. ¿Qué más? Dice aquí. Y esto es hasta de sentido común, ¿no? No instalar si esperamos que en el tanque haya estratificación. ¿Qué es estratificación? Como el agua de tamarindo que se va asentando. ¿Por qué? Porque en el punto que elijamos para instalar,
nunca va a ser representativa la densidad de todo el proceso. Va a ser representativa de la etapa en la que se esté asentando y de en qué punto se encuentra el instrumento. Si se puede y de preferencia que se instale abajo en la descarga o en una línea de recirculación con una bomba. Si el tanque tiene agitadores, primero hay que evaluar el patrón mecánico de flujo que crea el agitador. Es toda una ciencia, ¿sale? Porque si hay agitador, hay que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Esto va a impactar la medición de densidad. ¿Por qué? Porque el agitador está aventando las partículas. Es su función, su razón de ser, para eso fue creado. Como si en el concierto, pues de repente, ya saben, llega tarde el de la silla de ruedas. Ya nos empujó a todos y se hizo un borlote porque los de sillas de ruedas van hasta adelante. Pero llegó tarde, hasta que ya todo estaba lleno. Y nos va a empezar a empujar a todos hasta que pase el de la silla de ruedas. ¿Sale? Luego pasan cosas cool, ¿no? Porque se bajan nuestros ídolos a saludar a esas personas. Y ay, hasta uno quiere llorar. Bueno, por lo tanto, si hay algo que agite, que mueva, que vaya a empujar también las partículas, hay que ser muy cuidadosos. Yo les diría, no se metan en pexes y no miden si hay agitador. Midan con presión o con otra cosa. Pero no, con estas cosas no. Hay que darle casi que las condiciones ideales para que nos dé el rendimiento esperado en la medición. De verdad, de verdad, de verdad. Si nos pasamos algo por alto, si decimos, ops, es que siempre sí le vamos a poner agitador al tanque, nos esperan dolores de cabeza. Este instrumento, para lo que hace, es muy barato. Si les digo $10,000, van a decir, uy, está re caro. Para lo que hace es muy barato, una medición de densidad es costosa, ¿vale? Por lo tanto, debe cumplir muchas condiciones para su correcta operación. Bueno, como muchos instrumentos, ¿no? Hay ciertas condiciones para que ocurra el principio de medición. Igualito aquí, ¿sale? Si es agitador, yo les diría no se metan en pexes, pero si tienen la paciencia de evaluarlo, hacer alguna prueba, etcétera, pues adelante y como dicen por ahí, hay ustedes, ¿ok? ¿Qué más? Mm. Esto aplica, dice aquí, para el diapasón de horquillitas cortas. Para el extendido, dice, cada instrumento debe estar alineado con la altura del tanque y el mínimo nivel, ¿ok? La altura del tanque o del fluido dentro del tanque va a llegar hasta un lugar. Y el mínimo nivel debe ser tal que cuando se encuentre ese mínimo nivel, sigan sumergidas las horquillas. Sobre todo si es el interés medir densidad durante el proceso de llenado y vaciado del tanque. Recordemos que hay que tomar en cuenta la longitud de la boquilla que está arriba en el tanque, porque va a aventar unas pulgadas hacia afuera. Igual no instalar si hay estratificación y hay que insertarlo la máxima distancia posible, a la mayor profundidad posible. ¿Sale? De esta manera, pues lo que hay ahí gasifica menos porque tiene más columna encima. ¿Vale? Esas son las recomendaciones si es que queremos instalar en tanque. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? No, lo que queremos es ya irnos de puente. Espérense, estamos aprendiendo instru y esto está bien cool. Hay que ir por unos guajolotes. Sí, queremos guajolotes. Ahorita, al rato van, al rato van.
¿Dudas de tanque para pasar a tubería? Creo que no, maestra. Podemos continuar. No, maestra. ¿No, verdad? Ya se fueron por los guajolotes, se me Unos tamales. hace. Ay, por unos tamales. Bueno, fue mi cumple y mi mamá me hizo tamales y comí tamales toda la semana. Todavía ayer desayuné tamales. Ay. Pero un guajolote. Ay, a mí me encantan los guajolotes, ¿saben? Así como dicen los queretanos, quién sabe qué. Deténme mi guajolote. Ay, así yo, me encantan los guajolotes. De carnitas. Ah, con quesito. Bueno, instalación en tubería. Estas cosas se pueden instalar en tuberías. ¿Cómo se pueden instalar? Vean aquí. En una como T, si ven que este es un carrete y el disparo de en medio está más chiquito, más delgadito, y ahí va el diapasón. Aquí está una vista más como de frente, aquí está más como de lado. Y aquí tenemos una instalación de flujo a través. Vean que el eje del diapasón va coaxial con el eje de la dirección de flujo. Y ya después choca con el instrumento y continúa su camino hacia acá. ¿Ok? Puede instalarse en todas estas maneras. Esta de flujo a través podría parecer como una instalación en codo. Más bien es como una T, pero ahora instalamos de este lado, ¿no? Y ya, el fluido se va por acá. Allá. ¿Qué más? Las horquillas siempre deben instalarse así, vean, de forma vertical lo llaman aquí, es decir, con la abertura siempre alineada con el eje vertical, aunque la tubería esté horizontal. Ajá. Y está la tubería, se clava por un lado y vean. Esta es una tubería vertical, flujo hacia arriba como siempre, y también las horquillas siempre con este espacio aquí. Ajá, ¿para qué? Para que si hay aire se quede arriba de la tubería o siga su camino con el flujo, y si hay sólido se quede acá abajo en el fondo de la tubería, o pues se arrastren o poco a poco se depositen hacia abajo. ¿Por qué aquí dice? Pues para evitar las burbujas y los sólidos. Si hay sólidos y los sólidos empiezan como a incrustarse, a hacer como sarro, dice aquí considerar el electropulido o el recubrimiento de teflón para que no se vaya a quedar adherido tan pronto. ¿Vale? ¿Qué pasa con los slurries? Yo les diría, si es un slurry, tampoco se metan en pexas, mídanlo de otra manera. Porque me toca hacer una prueba con una cosa de estas y de verdad, o sea, pasaba la mosca y ¡pum! Ya se alocaba la lectura, ¿no? Pero aquí dice, ahí ustedes sí confían, el fabricante los va a enamorar, porque pues, nos capacitan para hablarle bonito a los que van a usar esto. Dice, si la partícula del slurry es de tamaño menor a 10 micrones, así como talquito, entonces se puede medir densidad si el porcentaje de sólidos es menor o igual al 40%. Más no. Yo les diría de verdad, no se metan en pexes. Si la partícula es más grandecita, así como granitos de sal de 10 a 50 micrones, solamente midan si la concentración es de 10 al 20%. Y si las partículas ya son muy grandes como arenillas, entonces mejor usen el densímetro de tubo o el Coriolis. Estos son lineamientos. Tercera vez, mejor no se metan en líos, ¿vale? Dice, ¿por qué es esto? Porque si hay demasiados sólidos, entonces el diapasón tiende a mover el fluido alrededor de los sólidos, pero no estaría recibiendo una muestra fresca de una nueva lechada, de un nuevo slurry, para medirle su densidad, sino que va a estar ahí muy,
Como que ya se hizo su entorno, como en el concierto, la bolita de los que siempre se van hasta adelante y es en slam, ahí se quedan todo el concierto, ahí se quedó. Ajá. Y no hay chance de que todos pasemos ahí, ya brinquemos y codemos gente y ya nos retiremos de ahí, ¿sale? ¿Qué más? En Slurries, otra vez, considerar si puede ser de utilidad, el diapasón recubierto con teflón para evitar que se empiece a adherir el sólido, ¿ok? O el electropulido. Importantísimo cuando se inserta en tubería. Tiene límites de velocidad. La máxima velocidad es 1.5 pies sobre segundo, que es más o menos aproximadamente dividirlo entre 3, como medio metro por segundo. Si ya calculamos instrumentos y sabemos a qué velocidades van los líquidos ahí, medio metro por segundo es una cosa lentísima. Porque las velocidades típicas, dice aquí, andan de 8 a 10 pies por segundo en una tubería. Si lo parto entre 3, pues andan entre 2 y 3 metros por segundo en la tubería. 3 y piquito. Ajá. Si no podemos lograr este límite de velocidad en la tubería, entonces tenemos que retraer, instalarlo como escondidito, el diapasón en el disparo, en la toma de impulso, ¿vale? ¿Qué más? Como esta cosa vibra, hay que instalarlo en alguna zona donde no se tenga vibración excesiva de la planta. En una planta todo vibra en la vida. Los muros, el piso, la estructura, la escalera, el mezanín arriba del tanque. Cuando los tanques son muy altos, sientes que te lleva el aire y todo vibra en una planta, todo en la vida. Bueno, si no se puede tener velocidades menores a medio metro por segundo, entonces se esconde dentro de un cachito de tubo de 2 o de 3 pulgadas. Y en ese caso, ahora sí, allá en proceso, la velocidad máxima puede ser de 3 metros por segundo. Puede ser más y en ese caso tendríamos que esconder más el diapasón. Las horquillas deben estar dentro 1 pulgada de ese tubo escondido. Esto es de aquí donde está la derivación hasta aquí donde están las horquillas, por lo menos debe estar 1 pulgada ahí escondida. ¿Ok? Y esto se puede calcular un poquito. ¿Qué más? Si lo vamos a instalar retraído, tenemos que cuidar la viscosidad. Tiene que ser menos de 200 centipoas. ¿Qué pasa si es muy viscoso? Otra vez, lo que aquí se queda encerrado, ya se quedó encerrado y no va a fluir. Si es más viscoso, aquí hará remolinitos y se lleva el fluido y siempre tendremos una muestra fresca de proceso ahí adentro. Por eso es el límite de viscosidad. ¿Qué más? Se puede instalar en codo, como ya vimos. En flujo a través, vean, el fluido impacta aquí a los diapasones y ya después continúa su camino. ¿Ok? ¿Qué más? Este tipo de instalación, dice aquí, extiende el límite de velocidad al doble, a 3 pies por segundo. Pero igual es 1 metro por segundo, aunque quizá ya es un poco más factible tenerlo en proceso, ¿ok? Para esta instalación. Este dato es muy bueno, este dato es importante. En este tipo de montaje en flujo a través, el límite de velocidad es 3 pies por segundo. ¿Ok? Dice aquí, esta es la vista superior de una tubería horizontal. ¿Vale?
Entonces, dice aquí summary, si vamos a tener los diapasones insertos en la tubería, la velocidad del fluido debe estar dentro de este rango y para este rango de viscosidad. Si no lo logramos, de todas maneras hay un límite y el diapasón va retraído y la viscosidad debe ser menor a 200 centipoise. No para slurries, porque se va a quedar aquí amontonado todo. ¿Sale? Típicamente se instala, este es el top view, se instala así, de un lado como a la mitad de la tubería. Este es vista superior, vean. ¿Sale? Y esto no funciona para slurries porque empiezan a amontonarse aquí dentro de la boquilla. ¿Ok? Eso es muy importante. Yo les diría, mejor midan con Coriolis o con otra cosa. Pero en aplicaciones en donde a lo mejor no se tiene particulado, se tiene un fluido limpio, la tubería no vibra ahí, tenemos bajas velocidades, les puede funcionar muy bien. ¿Sale? Tampoco es de que lo odien, no lo odien, lo que pasa es que pues en las pruebas teníamos condiciones muy complicadas. Es por esto que les comento que si tienen algún factor que como que les dé la corazonada de que está medio complicado, de verdad va a estar complicado. Esto es para aplicaciones con condiciones muy nobles. ¿Ok? ¿Cómo se instala? Igual que el densímetro de tubo, en una línea derivada. Y mismo principio, si las horquillas están insertas, hay un límite de velocidad. ¿Ok? ¿Qué más? En una línea derivada, pero con una bomba para forzar el fluido a pasar a través de esa línea derivada. O bien en esta instalación que se llamaba instalación tipo pitot, porque vean que aquí es un tubito pitot, está aquí el codito hacia acá, y del otro lado igual, se avienta hacia allá el tubo pitot, salió bien horrible, ajá. O bien quizá haya necesidad de agregar una bomba y se instala en este accesorio que sale mucho en los dibujitos, que son estos accesorios, ven. Uh-huh. Y ya si lo pedimos calibrado así, pues ya está como más fácil, ¿no? Ahí está instalado. Este es el densímetro de tubo. ¿Preguntas, comentarios? Sí, maestra, una duda. Entonces, ¿cuál es la diferencia de precios entre el Coriolis y ese instrumento? Depende de una bola de cosas, el Coriolis de qué tamaño, porque podemos tener un Coriolis de una media pulgada, que a lo mejor salga no tan caro, unos $12,000, y pues igual uno con no tantos atributos, que te salgan unos $7,000, $8,000, más o menos, no, yo creo más, unos 8, ponle, entre 8 y $10,000, ¿no? Pero tienes que ver la aplicación, o sea, en automatización de proceso, la lana es lo de menos, hay dinero, en esto hay dinero, hay mucha lana, los ingenieros somos responsables de muchísima lana, pero el caso es hacer una correcta especificación, para esto nos pasamos 1 año y medio con el de analítica, estudiando instrumentación, para poder especificar, el objetivo de todo es la especificación, para mantener el 1 en la función de transferencia del lazo de control, donde se encuentra el instrumento, en ese bloque. Para eso estudiamos de menos 1 año y medio la parte de la medición, ¿vale? Ya después, cuando importa el precio, acuérdense que sí, sale barato, pero les podría salir más caro el caldo que las albóndigas. Si traen slurries y agitadores, no te la pienses, mete un Coriolis en recirculación y se acabó, o en bypass y se acabó, sean felices, vivan felices para siempre y dedíquense a lo que sí tenemos que hacer, automatizar, a que el lazo de control tenga un buen rendimiento, a reducirle la variabilidad al lazo, a que la retroalimentación sea exitosa, a que el 1 de función de transferencia siempre sea un 1.000. Esa sí es nuestra chamba que da valor
a automatizar un proceso continuo con control regulatorio. Pero tenemos que especificar correctamente, ¿sale? Ok, sí, gracias, maestro. Desde Instru 1 platicábamos. No es que un instrumento esté más chafita, bueno, es que hay unos que sí lo están. Pero bien seleccionado cumple su función en donde fue especificado correctamente. Oye, duró 3 meses. Pues sí, ¿qué querías? Te cuesta $20, tráete otro y se acabó, ¿no? Ya, bye. ¿Sale? Y al contrario, oye, este me cuesta lo de las perlas de la Virgen. Pues sí, pero cuando lo pongas te vas a quitar de esta bronca y esta por fin vas a controlar, el producto va a salir con mayor calidad, te quitas de encima los de calidad que siempre están chin y chin, con que hay que calibrar cada año, esta cosa donde quieres que le ajuste algo y ya empezamos a verlo en otros términos, ¿vale? Y aparte sí, nos van a decir de cosas, ¿por qué tan caro? Ay, pues porque así sirve. Los instrumentos, créanlo, valen lo que cuestan, lo valen y más, valen lo que cuestan. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos Density, pero hay una aplicación, déjenles comparto mi pantalla. ¿Qué es la medición de concentración? Ajá. Hay procesos en los cuales la concentración de una sustancia disuelta en agua es, pues, una parte importante del proceso y lleva sus lazos de control. Está este white paper. Perdón por el comercial, es la información que tengo, sorry. No se espanten tampoco por tanto comercial, pues la verdad es que estos monos llevan la delantera en todo en la vida, ¿no? Entonces no está tan mal. Bueno, el ejemplo que tenemos en este white paper es la concentración de azúcar en agua. Azúcar en agua es un producto que en la industria se llama jarabe. Y es como, pues, cuando vamos a hacer el agua de limón, ¿no? Agüita, azuquitar y le echamos los limones. Igualito en la industria. Agüita, azuquitar y en lugar de limones, pues le echamos polvitos de limones. Y sale refresco de limón. En lugar de polvitos de limones, le echamos polvito de Coca-Cola. Y salen cocas. Y así. Pero mientras más polvitos le echemos, más concentrada está la solución. Dice aquí, si tenemos 40 unidades de sacarosa y 60 unidades de agua, tendremos 100 unidades de solución. Y el resultado es una solución 40 grados Brix. O una solución al 40% de sacarosa. Así como estas unidades grados Brix, que es la concentración en masa de sacarosa en agua, o de azúcar en agua, hay otras muchas unidades, ¿vale? Entonces se las voy a anotar aquí en el aquí, en el chat, para que se investiguen de tarea estas otras unidades. También se las voy a poner en el Classroom, pero para que las vayan viendo. Van a investigarse esto, que son los grados Brix, que es este rollo que les estoy diciendo. Pero investíguenselo bien, hay una media hojita, ¿no? Grados Plato. Grados API. Grados
graduado. Grados, ay, ¿qué otros había? Baumé, todos dicen Baumé, creo que el mono era de allá de Francia, sería Baumé, pero ustedes escríbanlo así y léanlo así, lo pueden leer en español y creo que es más fácil que todos les entiendan. Grados, ¿dónde está aquí los grados? Ya. Grados, ¿cuáles me faltan? Ya no me acuerdo. Porcentaje de HFCS. Y creo que ya, ¿vale? Investíguense qué son esas unidades. Grados. Unos de esos son equivalentes, pero investiguen grados de alcohol en volumen, que es la medida de concentración de alcohol en las bebidas alcohólicas, que también es una parte importante de la industria de alimentos y bebidas por pues, su singular consumo. Y creo que ya. Sí, sí. Investíguense eso para poder hablar de concentración, ¿sale? Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Están viendo mi paint? Sí, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Vean. Ay, mejor luego se los explico. Es que, ¿saben? Ahorita tuve problemas con mi ratón y ven que estoy trazando muy horrible. Bueno, vamos a estudiar unidades de concentración, pero esas unidades de concentración están directamente relacionadas con la densidad. Ajá. Esto que está aquí es un higrómetro. ¿Sí se llama higrómetro? Creo que sí. Que mide densidad, bueno, gravedad específica. Y ven lo que tenemos aquí. Lectura de Briggs o medición de Briggs con gravedad específica a 20 grados centígrados. Es decir, la concentración la vamos a relacionar con densidad. Balling, aquí están, me faltaron los grados Balling. Déjenlos apunto aquí. Grados Balling. Ahí están. ¿Vale? Porcentaje de HFCS, grados Briggs, grados Plato, grados Baumé. Ahí están. Pero ven la relación directa que hay con densidad y pues esto nos queda claro. Si estamos preparando el café, le echamos una cucharada de azúcar, tendrá una densidad diferente al agua solita. Si le echamos 2 cucharadas, su densidad será mayor y así nos vamos. ¿Ok? Entonces se va a relacionar la concentración con la densidad, pero también con la temperatura. ¿Sale? Entonces vamos a hablar de esto más adelante. La siguiente clase. Hoy no. ¿Qué más? Porque sigue puente y hay que ir por un guajolote. ¿Sale? Aquí estamos. Bueno, ¿qué más? Varios de los temas que siguen son de esos temas que la verdad verdadera, pues no me necesitan para saber de eso. El apunte está muy cool. Pero hay otros que el apunte está medio gachito y a lo mejor podría ser algo bueno si me permiten explicárselos. Entonces, me van a ayudar con los temas que siguen hasta antes de seguridad. Por favor, y como tenemos clase de 2 horas, vamos a repartir. ¿Vale? Son las 6 antes de hacer esta actividad tan esperada. No sé si quisieran hacer un descanso ahora. Sí, maestra. Muy bien. Son 6 en punto, retomamos 6:10.